Kurdistán, cuando decimos Kurdistán, son como, hay que hablar de cuatro estados-naciones como Irán, Irak, Siria y Turquía. En nuestros corazones tenemos un Kurdistán grande, pero hoy en el día está dividido. Cuando hablo de Kurdistán grande, no estoy hablando de un estado-nación de los kurdos, sino como el territorio libre de los kurdos. En cuatro partes de Kurdistán hay una guerra, hay un conflicto armada, pero también en paralelo también hay una asimilación política de esos cuatro países o estados-naciones contra el pueblo kurdo. Y podemos decir que también hay una resistencia en cuatro partes de Kurdistán contra esta política de asimilación dentro del conflicto están los kurdos, especialmente el movimiento Liberación de Kurdistán, está tratando de crear, una forma de vida, su propia forma, su propio sistema, se llama el confederalismo democrático, como que está hoy practicando en el norte de Siria, o como nosotros llamamos Rojava, una forma de autodeterminación, no solo para los kurdos, sino todos los pueblos que hoy viven ahí en ese territorio de los kurdos, que pueden vivir como se quieren, con su propia forma, con su propio sistema, y se llama el confederalismo democrático. Pero antes hay que como explicar un poco, hay que entender por qué estas cuatro partes o por qué el confederalismo democrático sería la más importante forma de los pueblos. Porque en Kurdistán es uno de los antiguos países o el antiguo territorio, pueblo de Mesopotamia, del Medio Oriente. Y Kurdistán fue dividido en 1923 entre Irán, Irak, Siria y Turquía por los intereses de las fuerzas imperialistas que querían diseñar o crear un Medio Oriente nuevamente por sus intereses. Entonces dividieron Kurdistán en cuatro partes. Tiene muchas razones de la división de los kurdos: por el petróleo, por la agua, por los minerios, riquezas en Kurdistán. Pero no fue la primera división de los kurdos. La primera división fue en 1639 entre el Imperio Otomano y Imperio Persa, pero la segunda división de los kurdos no se solo dividieron territorialmente o crearon no solo fronteras, sino también podemos decir que crearon fronteras en los corazones, en las cabezas del pueblo kurdo. Ahí empecé a terminar la existencia de un pueblo, con su cultura, con su historia, con su idioma. Y a partir de ese tiempo, de esa época, 1923, empezaron levantamientos, resistencias contra esas divisiones, especialmente en parte de Turquía. Pero la última resistencia, como nosotros llamamos, el último levantamiento fue en 1978, del Partido Trabajadores del Kurdistán, del PKK, en el liderazgo del líder del partido y del pueblo kurdo, del Abdullah Öcalan, que está hace 19 años en cárcel en Turquía, fue detenido con un complot internacional. Por eso estamos como siempre, si hablamos de Kurdistán, sí, la historia de Kurdistán, pero más la resistencia del pueblo kurdo, la historia para nosotros, la cultura y la lucha del pueblo kurdo es en el mismo tiempo su historia, lo que vivimos hoy. Por ejemplo, con la división de nuestro territorio, con la división de nuestras familias, también dividieron como, cuando dividieron esos territorios, sino dividieron también como, por ejemplo, yo soy de Urfa, es la frontera de Siria y Turquía, y mitad de mi familia o de mi clan viven en Siria. Nunca tuvimos el contacto a vernos, nunca hubo en los festejos, en las celebraciones familiares, nunca hubo podríamos encontrarnos con las familias. Entonces la resistencia y el levantamiento del PKK, Partido Trabajadores de Kurdistán, podría crear una lucha más a nivel nacional, no solo local, sino también en cuatro partes de Kurdistán podría organizarse y despertar el pueblo. Y el pueblo hoy, por ejemplo, en cuatro partes de Kurdistán están tratando con la ideología
con la perspectiva de este partido, de este movimiento Liberación de Kurdistán, a crear su propia forma de vida, como la autodeterminación del confederalismo democrático, con una lógica que define la liberación de las mujeres. Claro que vamos a hablar sobre la lucha de las mujeres kurdas, pero antes de esa lucha hay que conocer, como creo que es importante, a saber la situación y el lugar de la mujer en Kurdistán, cómo era un pueblo que hace miles, cientos de años no podría hablar su propio idioma, tenían que aprender, yo por ejemplo aprendí mi idioma cuando tenía 16 años en Alemania. Era prohibido escuchar música kurda, vivir la cultura kurda. Y también si hablamos de las mujeres, hablamos de las mujeres hace 30 años que no podrían ir a salir, que no podrían vivir como un humano dentro de la sociedad kurda, no solo de los kurdos, sino en todo el Medio Oriente, la influencia de la religión islam, que no dejaba, como terminaba la existencia de la mujer. Entonces una mujer que nunca tuvo la oportunidad a pensar luchar por su propia existencia, y ese movimiento, el Partido de Trabajadores de Kurdistán, abrió un espacio muy importante para esas mujeres. Si hoy hablamos en el mundo sobre la ciencia de las mujeres, la genealogía, si hablamos la lucha de las mujeres kurdas hoy en todo el Medio Oriente, y son un ejemplo cómo viene, sus raíces vienen de esa lucha del Partido de Trabajadores de Kurdistán. Las mujeres hoy que luchan contra el Estado Islámico, las IPJ, las unidades defensas de los pueblos, de las mujeres, son estas mujeres, sus raíces y el impulso viene de este partido, de este movimiento. Y hoy en 4 partes de Kurdistán hay un ataque contra la lucha de este pueblo y especialmente contra esas mujeres, pero no solo de esas 4 estados-naciones como Irán, Irak, Siria y Turquía, sino a nivel internacional hay un ataque, porque el Partido Trabajadores de Kurdistán es todavía en la lista terrorista. El movimiento todavía en Kurdistán, en Europa y en Estados Unidos es en la lista terrorista. Para solucionar la causa kurda, los responsables de la causa kurda no son solo estas 4 estados-naciones, sino hay un concepto a nivel internacional, hay un concepto que hay un conflicto que sigue hace no sé cientos de años para los intereses de las fuerzas imperialistas, y nosotros como el movimiento kurdo y que estamos tratando, muchas veces hubo diálogos de paz con esas 4 naciones, estados-naciones en Turquía, Irán, Irak y Siria, a aclarar que ese conflicto no sirve a nadie, porque estamos hablando de Mesopotamia o del territorio de los kurdos, que muchos pueblos, distintas religiones, distintas minorías, distintos pueblos que podrían vivir juntos, un mosaico de los pueblos hubo en Kurdistán, y eso es posible, se puede, pero los intereses de las fuerzas imperialistas nunca dejaron, y hoy tenemos una alternativa, y esa alternativa dejó también que esas 4 estados-naciones a veces a buscar soluciones para solucionar la causa kurda, pero como por sus intereses. Vamos a solucionar los intereses, la causa kurda, pero tienen que dejar armas o tienen que dejar la lucha. Entonces, como en bajo de esas estados-naciones, pero nuestra perspectiva, nuestra alternativa no es eso. Estamos hablando de la igualdad entre las mujeres y hombres. Para nosotros solucionar la causa kurda no es solo tener en la mapa oficialmente que como se pone en Kurdistán, no es para nosotros. Estamos hablando de ecología. Si hablamos democratizar Kurdistán, democratizar Turquía, tenemos 4 aspectos principales, como la liberación de las mujeres, ecología y democracia. No la democracia que hoy están hablando en los parlamentos, sino la igualdad, la representación de todos los pueblos y de todas las
lo que viven en estos espacios, que pueden decidir, que pueden vivir con su propio pensamiento, y esa es para nosotros la solución. Entonces, la lucha de las mujeres kurdas, si me preguntan muchas veces, la lucha de las mujeres kurdas, hay que como definir en este sentido, no es solo la lucha armada, claro que es importante. Y yo creo que, como dicen las compañeras hoy en las montañas, y las compañeras que hoy están en Siria, en Irak, luchando contra el Estado Islámico con sus armas, dicen que la lucha armada es importante, es para nosotros una autodefensa. Claro que sería, si no existían armas hoy en el mundo, y nosotros tampoco no tendríamos las armas, pero hasta que existen las armas vamos a tener nuestras armas. Es para nosotros la autodefensa, pero no es la única lucha. También estamos tratando de tener de manejar como en una otra forma. Por ejemplo, la autodefensa para nosotros en primer lugar es organización. La gran autodefensa para nosotros es organizarse, y eso es lo que hicieron las mujeres kurdas en Medio Oriente y en las montañas también. Y el ejemplo de ser un ejemplo en Medio Oriente fue con esta lógica, o con esta mentalidad de las compañeras que están hoy luchando, y definir que la lucha de nosotros no es solo la lucha armada. Hace 40 años eran mujeres que estaban también luchando contra estas 4 países, estados, naciones, pero siempre siempre nos hicieron terroristas. Hoy tenemos la simpatía, hay una simpatía muy importante a nivel internacional, pero hay una imagen que nos molesta también a veces, que muestran solo la lucha armada. Como dijo, es importante la lucha armada, pero más lo que queremos mostrar es la lucha dentro de la sociedad, la lucha contra el patriarcado, la transformación que hubo en el Kurdistán, no solo en Kurdistán. Hay hoy mujeres árabes con sus pañuelos, tomaron arma y están luchando contra el patriarcado. No luchan como con el sentido de una liberación nacional, sino sabe que la lucha contra el Estado Islámico es la lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado, porque el Estado Islámico es un producto del capitalismo, de las fuerzas internacionales o imperialistas. Porque los kurdos, los árabes en Siria viven también el Islam, son musulmanes, nuestras familias son musulmanes, pero atacan este pueblo. Hay que ver que como el Estado Islámico está atacando una nueva sistema que es un peligroso para los intereses de las fuerzas imperialistas, el confederalismo democrático. Y el confederalismo democrático, este paradigma, define la liberación de una nación, define la liberación de un territorio, pero más allá, el centro de este paradigma es la liberación, la liberación de las mujeres, como define su paradigma, una paradigma ecológica, democrática y antisexista. Y el principal eje de este paradigma es la liberación de las mujeres. Y cómo tratamos de plantear la liberación de las mujeres en ese paradigma es la genealogía, la ciencia de las mujeres. Si hablamos de genealogía, no hablamos solo de una ciencia académica, no es un trabajo en el mundo que hay que plantear en el mundo académico, sí, también. No es una ciencia o no es un trabajo que tiene sus investigaciones a través de las ciencias que existen, sí. Tomar también algunos ejes importantes o algunos aspectos importantes que fueron investigando por la ciencia de hoy que existe, pero hay también una crítica muy importante de la genealogía. Genealogía, por ejemplo, la ciencia positivista, la genealogía tiene una crítica muy fuerte a las ciencias sociales, y también especialmente
la mirada positivista que separa, que está dividiendo siempre la historia, la naturaleza, la historia y también la sociedad. Hay una crítica en ese sentido y genealogía está tratando investigar dentro de la sociedad, no investigar en las mesas de los académicas y dar al pueblo, investigar, solucionar algunas formas y luego compartir esa con el pueblo. No, el genealogy es a lo que quiero decir, la liberación de las mujeres. Entonces, en todas las estructuras políticas, organizaciones, ahí hay un comité especialmente de genealogía que trata en primer lugar la igualdad entre las mujeres y los hombres, no con las cuotas de 40 y 50%, sino la igualdad de representación como entre mujer y hombre, y también a plantear dentro de la organización a cambiar la mentalidad de hombre, en un lugar, hasta un lugar, podemos decir que hay un aceptamiento, la liberación de las mujeres es un necesario, pero no solo las mujeres que están luchando, sino la liberación es la liberación de de toda la humanidad. Entonces, uno de los más importantes trabajos de genealogía dentro de la sociedad o dentro de las formas de organizaciones, aclarar o hacer un trabajo del mente, a cambiar la mentalidad de los hombres y también de las mujeres, hasta que llegan a un punto a decir que, claro, la liberación es un problema de la humanidad, no solo de un parte, no solo de las mujeres en Medio Oriente o no solo de las mujeres en América Latina, sino es un problema fundamental de la humanidad. ¿Y cómo hay que empezar a trabajar en este sentido? Genealogía está tratando de investigar dentro de la sociedad y empezar de las experiencias que tuvo el pueblo, a ver que en la historia de la humanidad no hubo siempre así. No era en la historia de la humanidad no eran siempre las mujeres y los hombres separados, o como la mentalidad que las mujeres fue siempre esclavada por el hombre. Entonces la investigación de genealogía a tomar estas experiencias, buscar la historia, pero no la mirada de la historia de la ciencia positivista, como empezar a partir de 5.000 años, donde empecé el patriarcado, sino antes de 5.000 años era una otra historia, donde algunos dicen matriarcado, nosotros definimos como la sociedad naturaleza, donde era una igualdad entre una igualdad dentro de la sociedad, y también la relación entre la sociedad y naturaleza, ese acercamiento muy importante. Y hoy también podemos ver raíces que vienen de esta época de la vida de la sociedad naturaleza. En Kurdistán se puede ver también en otro lado del mundo, en América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas. En este sentido tienen experiencias que quiere también tomar la genealogía para sus investigaciones, para su trabajo, y también especialmente lo que podemos decir en el libro del genealogía habla mucho de relación de la sociedad, de mujer y de la naturaleza, la relación de la mujer con la tierra, la importancia de la relación entre mujer y especialmente la mujer y la naturaleza y la tierra, es también un trabajo muy importante para la genealogía. Y lo que estamos buscando aquí también en América Latina, no solo tomar solidaridad al pueblo kurdo, claro que es importante tener como la solidaridad en nivel mundial, porque estamos todavía hablando de una sociedad, de un pueblo que todavía no tiene un reconocimiento, que es un pueblo todavía no tiene una existencia oficial. Y sí, claro que no es muy importante para nosotros que tenemos que existe una silla en el ONU en nombre Kurdistán. Más importante para nosotros es que tenemos un reconocimiento dentro de los pueblos. Lo que buscamos en América Latina es eso. Y también América Latina fue para nosotros siempre un ejemplo en nuestra lucha. Siempre tuvimos
estudiamos mucho en nuestras formaciones las luchas de las mujeres de América Latina, no solo de las mujeres. Hoy es el 8 de octubre, el aniversario de caída de Che Guevara, que fue siempre también un ejemplo para nosotros. Y también como muchas compañeras en América Latina, como la compañera Berta Cáceres y muchas otras compañeras que fueron siempre en su lucha un ejemplo para Kurdistán. Pero hoy llegamos a un punto de crear, de pensar y de crear una lucha universal. Y Genealogy puede ser un paso muy importante por eso, porque la investigación y el trabajo de Genealogy puede ser un punto en común, y Genealogy, como dijo, en América Latina, en otro lado del mundo también, está buscando especialmente las experiencias de las mujeres, de las sociedades, de las comunidades que todavía hoy en el día que están viviendo, como se puede ver las raíces de la sociedad naturaleza de las mujeres, y claro que tiene un otro trabajo Genealogy en el mundo académico, a cambiar también la ciencia y la mentalidad positivista, porque Genealogy tiene una crítica que, por ejemplo, uno de los más importantes principales críticos, que dice la ciencia positivista, algunas ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales, por ejemplo, hoy se sirve para el patriarcado, porque no toca mucho al poder, sino habla del poder, pero no se analiza muy profundamente. Si empieza a analizar la situación o la sociedad de hoy, tiene que volver a la historia donde era la vida naturaleza o la sociedad naturaleza, pero empiezan a los 5.000 años atrás, como cuando empecé el patriarcado o el sistema patriarcado, por ejemplo, antes de 5.000 años. Entonces, una de las críticas de Genealogy en este sentido, en el mundo académico, es esa, y también dice que los científicos hoy son como inteligencias, no para todos, pero son inteligencias del capitalismo, del capitalismo. Por ejemplo, tienen investigaciones en las tierras, en muchas tierras, pero lo que buscan ahí y las resoluciones que llegan se comparten muy poco con la sociedad. Se comparten esos con las instituciones o trabajan por empresas. Entonces, petróleo, otras riquezas del pueblo, no es una investigación muy profunda. Lo que hace Genealogy es no ir a buscar, investigar y luego compartir con el pueblo, sino hacer la misma en sus formaciones. Hoy, por ejemplo, desde las primarias hasta las universidades hay clases de Genealogy. Todas las clases están con la lógica de Genealogy. Hay facultades de Genealogy, hay academias de la Genealogy en distintas áreas. Por ejemplo, el objetivo es tener en un año una facultad de Genealogy hoy en Rojava. Es el trabajo, y también estamos buscando hoy en América Latina con las compañeras experiencias que podemos aportar a Genealogy hoy en Kurdistán, y también los áreas de Genealogy, uno de salud, el área economía, en la formación, tienen sus propias academias también. En estas academias es plantear qué es la genealogy, pero más de allá como compartir los saberes del pueblo, los saberes de la sociedad y las resoluciones o resumen del trabajo de las investigaciones de genealogy con la sociedad, una experiencia, un intercambio, así crear algo nuevo, porque como dijo, genealogy es para construir una nueva sociedad con la liberación con la ideología de la liberación de las mujeres. Para nosotros define genealogy, tiene ese sentido, y hoy hace 2 años como en América Latina estamos tratando de dar a conocer la lucha de las mujeres kurdas,
en todas sus luchas, la lucha armada, y también la lucha dentro de la sociedad, la lucha política. Pero este año vamos también otra vez a participar en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Ahí vamos a presentar un libro, la biografía de la compañera Sakine Janses, que fue la fundadora del Partido Trabajadores de Kurdistán, y también otras compañeras mártires que fueron ejes principales de crear esta ciencia de las mujeres de genealogía. Fueron las compañeras que con su lucha, con su historia, nos dieron el impulso a crear esta ciencia de las mujeres, o crear el trabajo del genealogía. Y creemos que es importante dar a conocer Sakine Janses, la compañera que fue asesinado con dos otras compañeras en 2013 en París por la inteligencia turca y otras inteligencias en nivel internacional. Y Sakine Janses, con su lucha contra el enemigo, pero especialmente con su lucha dentro de la sociedad y su lucha contra sus propios compañeros. En este libro vamos a presentar, y también el libro define también dónde empecé la genealogía, el necesario de la genealogía. Y también queremos dar a conocer otras compañeras mártires que lucharon, que fueron ejemplos en su lucha en Kurdistán. Y con estas compañeras queremos crear un intercambio más concreto, una solidaridad más concreta con las compañeras y con las mártires de mujeres en América Latina.